emitir en directo. Y a todos los efectos estamos ya en directo. ¿Cómo estás, Rafael? Voy a hacer una comprobación de que estemos viendo el directo. Y ahí Se nos estamos. ve, se nos oye, todo correcto. Muy buenas noches a todos. ¿Qué tal? Muchas gracias Poneos por venir. cómodos, empezar a cenar tranquilamente, los que estéis cenando. Y nada, a ver si podemos ilustrar con alguna información y pasar un rato agradable juntos, ¿no? Que al Claro, final es el objetivo, ¿verdad? claro que sí. Si tenéis alguna pregunta, la escribís por favor en el chat, pero yo os ruego que no pongáis preguntas de una consulta profesional, de todo el tratamiento, de todos los síntomas y demás, porque para el doctor es imposible y es poco profesional que respondiese con esa información. Eso tiene que ser en un ámbito privado. Pero sí vamos a hablar de generalidades, del uso de la química. Y bueno, pues ahí está Carmen, la saludo. Carmen, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí. Pues Rafael Cerezo, me encantaría empezar con un tema y es algo que está muy presente entre la gente que hace culturismo y que se queja de que el sistema de salud no le dé el servicio de poder ciclarse, hablando claramente, y que se lo tienen que buscar en otros ámbitos, en el ámbito privado o en ámbitos underground, ilegales. Escucho con mucha frecuencia ese argumento de que los médicos no están actualizados y que no tienen respuesta a esas necesidades. Y yo me pregunto, como médico, ¿cómo te sientes al escuchar algo así? A ver, esto es una cuestión bastante aberrante, puesto que el ciclarse no es una necesidad, ni siquiera lo podemos considerar algo dentro de la optimización o de la estética, y es algo que atenta contra la salud. Por lo tanto, un médico cuya función es buscar la salud del paciente, la salud a nivel poblacional también, estamos educados y formados para ello. Por lo tanto, un médico no se puede prestar a pautar ciclos ni a pautar química de manera sobredosificada porque estamos favoreciendo la aparición de la enfermedad. Estamos alejándonos de ese camino a seguir de no dañar, de primum non nocere y de buscar la salud. Por lo tanto, no tiene ningún sentido. Y luego, además, exigir o presumir que este tipo de servicio estuviese incluido en una cartera de servicios Mm. asistencial, ya sea en el ámbito privado o público, pues vamos, me parece bastante gracioso. Lo que sí que estamos de acuerdo, de lo cual se puede encargar el sistema sanitario público incluso, es de los efectos adversos derivados del consumo de química que ya han ocurrido. Por ejemplo, si nos ponemos a observar en un hospital los pacientes que hay ingresados o los pacientes que reciben tratamientos, veremos que muchos son patologías derivadas del consumo de tabaco, Ujú. del consumo de alcohol, de otros tóxicos o también del exceso de alimentación, que hoy día pues Ujú. también se puede considerar una adicción nociva. Todo esto, si nos ponemos a observar, son patologías que se está causando el paciente él mismo, derivado de consumo de tóxicos, de vicios o como queramos llamarlo. Y todos sabéis que a un paciente EPOC, a un bronquítico Ujú. crónico o un enfisematoso, cualquier patología pulmonar derivada del tabaco, pues se le va a pautar oxígeno domiciliario, se le van a pautar broncodilatadores, antibióticos, etcétera. Y todo ese gasto, al igual que los ingresos Sí. hospitalarios que pueda tener por sus descompensaciones respiratorias, todo ese gasto va a correr de manos del sistema sanitario público. Entonces, de igual manera, pienso que sí que debemos estar preparados para manejar el proceso asistencial de los efectos adversos de la química, ya sea en el perfil lipídico, ya sea un infarto por una oclusión coronaria o una cirugía de adenomas hepáticos. Es algo que hay que conocer bien y que se puede y se debe contemplar. Ahora bien, cuando un médico se está prestando a ofrecer este servicio, Ujú. como estamos viendo muchos últimamente,
porque lo tengo que decir desde aquí, porque a mí me desagrada muchísimo que hay compañeros médicos que están perdiendo esta visión objetiva y, digamos, pura Sí, y real de la medicina para dejarse pervertir por la economía, por la facilidad, entre comillas, que va a suponer este tipo de actividad, que no podemos llamar ni siquiera actividad médica, para dar una falsa sensación de seguridad. Eso lo hemos visto y lo seguimos viendo en Internet de manos de algunos médicos. Entonces, esto yo he recalcado siempre, que mucho cuidado, que la seguridad no te la puede dar nadie. Por mucho que un profesional te diga, yo soy un médico experto en culturismo o médico deportivo, que por cierto, algunos de los que se proclaman como médicos deportivos ni siquiera han recibido una formación reglada para ello. Lo están presumiendo ellos mismos. Entonces, esto, llevarlo a cabo de manos de un profesional y decir que te está dando una seguridad, esto es un error y va totalmente en contra del ejercicio de la medicina. Por eso yo, como médico fiel al objetivo de la medicina, ujú, jamás podría acompañar a alguien a ciclarse. Otra cosa sería que alguien que se está ciclando, por decirlo así, o que se ha ciclado y aparecen una serie de efectos de salud, pues hombre, no vas a dejar a la persona ahí tirada sin asistencia. Alguien tendrá que hacerse cargo de identificar cuál es el problema y tratar de enfocarlo y solucionarlo. Cosa que, por cierto, no van a hacer los preparadores en cuestión, que luego si mm, quieres hablamos sí, de este tema, porque da mucho de sí. Todos los preparadores en cuestión, que no son médicos obviamente, ni tienen ninguna formación cercana a la ciencia, y cuando aparecen los efectos adversos serios, pues simplemente se lavan las manos y ya está. claro. La verdad es que no hay juicio ninguno y como tú bien has dicho, hay colectivos que asumen riesgos. Yo mismo puedo querer bajar con la bicicleta por un barranco, partirme en pedazos y el sistema de salud me tiene que atender. O sea que no hay juicio ninguno y agradezco mucho esa opinión que tú tienes, pero al mismo tiempo hay que denunciar que estos médicos que llaman médicos que cuidan a los culturistas y que están sacando vídeos, haciéndoles ecografías, mostrando analíticas, haciendo pruebas de esfuerzo en directo, sí o sí es parte del blanqueamiento, porque están dando la sensación de seguridad, justo lo que esos chavales jóvenes y no tan jóvenes quieren escuchar. Oye, hay un médico que sabe detrás de todo esto y me podrá decir cuándo parar antes de que me pase nada. Hay una visión infantil de que se puede parar en cualquier momento. Luego hablaremos un poco de eso. Y agradezco que cuentes las cosas como son. O sea que en ese sentido te lo vuelvo a decir. Mira, hay otro tema que hemos estado hablando antes y es que personas ya de mi edad, 10 años arriba abajo, desde los 40 hasta los 60, están obsesionados con estar en el rango alto de las analíticas. Y probablemente pues, nos vendría muy bien que tú nos explicases que los rangos son simplemente unos parámetros para alertaros cuando hay que revisar algo, pero no porque una persona esté más cerca del rango bajo está malo, ni porque estuviera esa misma persona en el rango alto produciendo esa terapia de reemplazo extra, estaría mejor. Pero todo el mundo quiere estar en el rango, digamos, más alto, ¿no? Y piensan que, claro, no va a haber problema si el doctor me manda una testosterona para estar en el rango más alto, porque estoy dentro del rango y no hay ningún problema, ¿no? Entonces, por favor, háblanos de los rangos, de los niveles basales que tiene cada uno, para que esa sensación de yo mientras esté en el rango alto no pasa nada y además yo tengo derecho a estar en el rango alto porque quiero estar como cuando tenía 20 años. Esto hay que comprender también qué son los valores de referencia. Los valores de referencia simplemente son lo que se ha encontrado en la mayor parte de la población. Es únicamente un concepto estadístico. Se ha ido analizando al cabo del tiempo muestras de sangre y se han clasificado por edad, por sexo, por peso, etcétera, etcétera, y se ha realizado una campana de Gauss que distribuye la información que se ha obtenido.
y la mayoría de la población tiene una concentración y eso es lo que se considera normal. Pero lo normal es muy variable de un individuo a otro y tener una concentración mayor o menor de testosterona en comparación entre individuos distintos no tiene por qué significar nada. Ejemplos. Yo tengo gente muy cercana conocida que siempre han tenido valores de testosterona en la parte muy alta del rango y, dicho claro, mal y pronto, son unos tirillas. Son unos tirillas, tienen poca actividad física, poca vitalidad, poca, poca energía sexual, etcétera. Entonces, no tiene nada que ver. Y luego puedes encontrar gente que tiene la testosterona en la parte inferior del rango y tienen mayor masa muscular, mayor masa corporal, más apetito, etcétera. No es una cosa totalmente definitoria, que os quede claro que varía mucho de una persona a otra y la concentración de testosterona que vamos a necesitar dependerá de cada individuo. Y además, no todo depende únicamente de la testosterona. Existen otros factores hormonales y no hormonales, psicológicos, referentes a la dieta, al descanso, incluso factores desconocidos, que ya os he puesto otras veces el ejemplo de por qué pacientes con una castración química o quirúrgica siguen teniendo erecciones y apetito, ¿no? Entonces, eso significa que no depende todo de la testosterona, por lo menos en esta esfera íntima. Hay otros parámetros que a día de hoy son desconocidos que intervienen en todo esto. Posiblemente hay muchos otros parámetros desconocidos que no somos capaces de mesurar hoy día en las analíticas convencionales y que están en relación al metabolismo o al desarrollo muscular o a la fuerza y demás. Y ya sabemos también que hay una convergencia muy compleja de otras hormonas que van a interactuar, pues como es el cortisol, como es la elevación de los niveles de CK por el ejercicio físico, los picos de hormona de crecimiento, cómo va a ser la respuesta de la glándula suprarrenal, en fin, hay una compleja interacción que va a determinar lo que es el ambiente anabólico también, por así decirlo, y que la cifra de testosterona es solo un número y de hecho, pues Sí, muchas veces hay personas en las que pues intentamos, porque eso yo lo he explicado alguna vez sí. también, que hace unos años, pues en algunos pacientes que te encontrabas concentraciones limítrofes bajas de testosterona, pues probábamos y decíamos, bueno, puede tener su lógica, vamos a buscar mediante el uso de una TRT, conseguir concentraciones mayores, a ver qué pasa. Y quitando las primeras semanas donde había un incremento Ujú. de energía que tal vez correspondía a un efecto placebo, que puede ser, que sea algo Ujú. psicológico, a las pocas semanas ese aumento inicial de energía se reducía y la persona pasaba al mismo estado Sí. inicial. Ujú. El aumento de los niveles de testosterona no va a ir siempre acompañado de un aumento de energía o de masa muscular muy excesiva, siempre y cuando estamos hablando de TRTs, no de ciclar, claro. Claro. Entonces, ese planteamiento de yo pruebo a ver qué pasa, tengo una vuelta atrás, obviamente cada persona será un mundo, ¿no? Pero salen tantos culturistas diciendo, oye, yo dejé esto, recuperé el eje, pude ser padre, que bueno, ya ahí yo bromeo en algunos de mis vídeos, a lo mejor el hijo es del repartidor, ¿no? Pero de Amazon, pero es que esa es la realidad, porque no te va a salir diciendo eso, ¿no? Pero en ese concepto de campana de Gauss, en el que en las redes están los que tienen una genética que les permite resistir mucho los efectos secundarios, aunque sean 10, 15, 200 que estén divulgando, son una gota de agua respecto a esa campana de Gauss de personas que sí que se van a quedar impotentes y que no van a recuperar el eje, ¿no? En esa idea de puedo probar a ver qué pasa durante unos meses y luego vuelvo atrás, que se está dando también en las redes, como, oye, tú lo pruebas y si hay algún problema cardiovascular o cualquier inconveniencia, volvemos atrás y aquí no ha pasado nada, ¿no?
¿Qué opinas de ese planteamiento que se está defendiendo? Mira, Álvaro, cada vez que introducimos testosterona exógena en el cuerpo, se está promoviendo una apoptosis de células de Leydig en los testículos, productoras de testosterona, además de la inhibición de las gonadotropinas. Por mucho que implementemos postciclos con citrato de clomifeno, Sí. que utilicemos gonadotropina coriónica humana, las células de Leydig que han sufrido apoptosis ya no existen ni van a existir. Si bien es verdad que hay gente que se puede recuperar hasta el punto de poder llevar una vida normal y también poder tener fertilidad, pues existe un porcentaje muy elevado de gente que no se recuperará. Esto depende de las dosis y del tiempo bajo el consumo de anabólicos y también de la idiosincrasia de cada uno. Hay gente que con un ciclo sufrirá una gran inhibición y gente que a lo mejor con 8 ciclos no sufrirá tanta inhibición. Pero lo que sí que se suele ver generalmente es un patrón de descenso paulatino en la capacidad de recuperación del eje. Es decir, lo más habitual, para los que nos están viendo, si os planteáis el uso de testosterona de manera puntual, pensando que no va a pasar nada, puede que no, pero lo más habitual es que al periodo posterior al ciclo no podáis recuperar los mismos niveles que los previos, si bien pueden ser normales, pero inferiores a los que habían previamente. De manera que en un siguiente ciclo y consecutivos ciclos, en cada periodo postciclo, esos niveles de testosterona, lo más normal es que vayan siendo cada vez menores. La capacidad de recuperación se va viendo mermada por esa apoptosis de las células de Leydig que no van a existir en el mismo número que existían previamente y por tanto la capacidad testicular de producción de testosterona va a verse mermada, al igual que la fertilidad. Pues esto, como la broma que has comentado al Sí. principio, Álvaro, pues en la vida real yo alguna vez lo he visto. Constatar la total ausencia de espermatozoides en alguna muestra cuando la persona estaba creyendo que, Que era que suyo. iba a ser padre. Sí. Es que, por matizar, por si alguien se despista, estamos hablando de la muerte gradual de los testículos, que estamos hablando de eso, que llega un momento que la maquinaria deja de funcionar, probablemente a cambio de muy poco. Porque el otro día una persona me hacía un comentario con mucha vehemencia y me decía que yo dejase de desinformar, porque si alguien utilizaba la expresión se suplementa con testosterona para estar en el rango alto, no hay ningún problema con toda seguridad. Y yo le contestaba que bueno, pues que ya lo hablaría en el directo con el doctor Cerezo, pero que no necesariamente es así. Yo en mi papel de divulgador repito con frecuencia lo que yo te escucho a ti y a otros profesionales que me merecen respeto, pero no se le puede decir a una persona libremente que si una persona, ahora vamos a hablar de rangos y demás, está en un valor 3 de una escala de 0 a 10 y él se pone en 10, tiene la absoluta seguridad de que no le pase nada. De verdad que me parece dramático, pero es un sentir generalizado, que mientras esté en el rango superior, poniéndose la testosterona desde fuera, exógena, no pasa absolutamente nada. Pero vamos a ver, si es que el ejemplo lo vemos nosotros en la práctica clínica habitual. Pacientes que yo recibo y que diagnostico de hipogonadismo. ¿Vale? Está todo correcto. Pauto una TRT como endocrino a dosis fisiológicas. Le voy haciendo las pertinentes analíticas y constato que la dosis es adecuada, fisiológica y que está todo en orden. Vale, analítica de revisión en 4, en 6 meses, cuando se pueda. A veces te encuentras que tienes que suspender esa testosterona. ¿Por qué? Porque te has encontrado a lo mejor una elevación altísima del hematocrito, por encima del 56%, 58, 60, hasta 62 me encontré el otro día, y hablamos de dosis terapéuticas pautadas por un especialista Sí. y haciendo analíticas por agravamiento o aparición de síndrome de apnea del sueño. Y le dices, la tienes que suspender un tiempo
porque si no van a existir otra serie de complicaciones. Empeoramiento de la hipertensión arterial. Otra, te toca suspenderlo. ¿Qué más? Alteraciones psicológicas de índole depresiva o cualquier patología psiquiátrica o alteración psicológica de base que está siendo exacerbada por el uso de la TRT. Sí, Alteraciones muy importantes en el perfil lipídico. Vale, si el paciente insiste, a lo mejor pues le pones una estatina para que pueda seguir. Pero, ¿y el que no tolera la estatina? ¿Y el que te hace una hepatitis por la estatina? Que no es todo tan sencillo y tan claro como se cree la gente, que no os dais cuenta que los que están saliendo, ya sean médicos, ya sean preparadores, quien quiera ser, lo único que están viendo es el dinero. el dinero. No están preocupados por vuestra salud ni por optimizar nada. Lo único que quieren optimizar es su bolsillo. Así es tremendo, pero esa es la realidad en la que estamos. Te quería preguntar respecto al tema de los jóvenes que están normalizando que como hay culturistas que viven muy bien de las redes sociales y ya son mayores y no les ha pasado nada, pues que somos nosotros los que estamos intentando, que no sé la razón de por qué nosotros queremos que los chicos jóvenes no lo tomen. No sé en qué ganamos nosotros porque un chaval de 20, 25, 30 años por lo menos no lo tome estando desinformado. Es decir, ¿cómo puede ser, y esto quizás ya es más filosófico, que con unos pocos referentes en valor absoluto se eleve a categoría y esos chavales jóvenes digan, oye, pues si Pedro RS, si fulano están ahí, no pasa nada y además es que les va bien, ¿no? ¿Qué se le puede decir a estos chicos? Porque claro, cuando ves que tú me lo cuentas, ¿no? Y lo cuentas en muchos directos, chavales con 20 y pocos años que ya tienen que estar obligatoriamente en TRT sin desearlo, claro, es que eso te pase con mi edad y, oye, tengas que recurrir a medicación, pues es la vida, ¿no? Como si eres diabético, si tienes un problema de tiroides, que luego una seguidora nos quería comentar, pero tan jóvenes, ¿cómo podríamos combatir ese mensaje de no pasa nada porque a fulano no le pasa nada? A ver, estos chicos tienen que pensar que lo que están viendo es un número muy limitado de culturistas, no es representativo de la población general usuaria de anabólicos, y si ves un abuelo que está usando anabólicos y está muy fuerte y es ya muy mayor y no le ha pasado nada, pues por eso lo estás viendo a ese abuelo, porque ese abuelo tiene un sistema cardiovascular y lo que sea, una buena genética que le sirve para convivir con esa toxicidad y no ha reducido tanto su longevidad, que a lo mejor sí que la va a haber reducida, porque no sabemos cómo estaría ni cuánto viviría. Pero bueno, puede ocurrir, igual que tenemos por ahí el típico abuelo de 85 años que sigue fumando y no le ha pasado nada. Exacto, Esas cosas existen, en la exacto. genética humana existen y puede ocurrir, pero eso es muy visible y muy llamativo, pero sin embargo lo malo no lo veis. Y os quiero contar que aparte de lo malo, de los efectos adversos o fallecimientos que yo podía conocer de mi día a día, debido al acceso a redes sociales, últimamente estoy recibiendo más información todavía, más amplificada, de gente de fuera de mi contexto social que Ujú. me cuentan problemas de salud muy serios incluso a través de, pues, de Instagram, por ejemplo, que se ponen en contacto conmigo. ¿Qué pasa? Que estos temas dan mucho pudor, es muy difícil que alguien salga a contar Claro, este tipo de cosas. claro. Entonces, cuando se habla de ello, ya va a ser en el ámbito privado, con mucha discreción, sin hacer ruido, porque a nadie le resulta grato salir en un podcast diciendo, Ujú. mira, me he chutado tal cosa y ahora resulta que me tienen que quitar 3 tumores hepáticos, o resulta que me ha dado un ictus hipertensivo y me he quedado con medio cuerpo que no me puedo mover aquí. Claro, claro. Son cosas que a nadie le apetece contar y que yo no veo ningún canal que cuente esto, ni he visto ningún canal de ningún usuario que se haya quedado hecho polvo, por decirlo así, por estas cosas. Entonces, esto tenéis que saber
que existe, que no son casos anecdóticos y que es bastante constante. Claro, Que no le pasa a todo el mundo, pero es bastante constante y os puede tocar. Igual que no le pasa a todo el mundo un cáncer de páncreas, claro, ni le pasa a todo el mundo una esclerosis múltiple, pero van apareciendo. sí. Pues esto por el consumo de química, si encima vosotros estáis comprando papeletas para que os toque, pues la probabilidad siempre va a estar ahí. Sí. Por desgracia, es muy difícil que a la población le llegue esa información de personas que han sufrido las consecuencias por dos razones. La primera, lo que tú estás diciendo, ese pudor. Es muy difícil reconocer públicamente que te ha ocurrido algo así por ser imprudente o por querer tu vida a tu manera, que nadie juzga, eso lo hemos dicho mil veces. Pero es que, aunque una persona quisiera, las posibilidades de que se hiciese notorio en las redes sociales y que alguien le siguiera y su mensaje llegase sería ridículo. Si se juntasen, digamos, miles de personas que han sufrido consecuencias e individualmente hiciesen canales de YouTube explicando lo que les ha pasado, la posibilidad estadística de que el que está dispuesto a consumirlo lo viese, pues serían remotas. ¿Qué ocurre? Ellos ven los que ya son muy notorios, pues siempre cito a Pedro R.S. porque creo que es una malísima referencia, es una persona que tenía un origen humilde y empezó pues a mostrar lo que hacía y muchos nos alegrábamos de que pudiera vivir de esto y no juzgábamos en absoluto lo que hacía, pero ya cuando empezó a participar dentro del mercado negro y la parte oscura de la venta y asesoramiento, pues evidentemente hay que censurarlo y decirlo. Siempre insisto en una cosa, dado que consumir este tipo de productos no es un delito, y lo celebro, decir que alguien los está... Ahora sí que te veo y te oigo. Se ha Ya quedado ahí. hemos vuelto, sí, ha habido, de repente me ponía OBS desconectado. Déjame que pregunte si nos ven ahora. A ver, un momentito, voy a preguntar aquí. A ver, ya está ok. Muchas gracias, Carmen. La verdad es que Carmen es una persona que cuando tenga ingresos en YouTube la tengo que contratar de moderadora porque lo está haciendo muy bien, ¿no? Bueno, no sé dónde nos habíamos quedado, pero bueno, básicamente estábamos diciendo que era muy difícil que las personas que deciden utilizar estas sustancias y que nunca juzgamos que lo hagan, no tienen referentes de personas que han sufrido las consecuencias y sí tienen referentes de muchas personas que les va bien con el uso de esto. Y decíamos que era imposible juntar a personas que han sufrido las consecuencias y que lo quieran decir por lo que entraña la dificultad emocional de decir estas cosas, y por otro lado, pues que aunque quisieran contarlo, pues nunca tendrían la notoriedad suficiente como para que llegase a las otras personas, ¿no? Pero que el riesgo es real y en este sentido me gustaría insistir un poco en esas personas que están en la mediana edad y quieren volver a tener el vigor de los 30 y probablemente están hipotecando la bala de esa TRT cuando les corresponda a lo mejor a los 65 o 70 años. Y si esa persona a lo mejor a los 50 decide consumir estos fármacos y se va a ver mucho mejor en el corto plazo, pero por alguna situación, por desgracia, están en el lado de la campana de Gauss en los que lo tienen que abandonar, se van a plantar con 60, 65 años y una depresión de caballo, porque claro, por una razón de vida o muerte van a tener que dejar los fármacos y a lo mejor no sois capaces de mantener una calidad de vida emocional suficiente dadas sus circunstancias, ¿no? Entonces, ¿qué le puedes decir a esas personas de mi edad, 5 o 10 años arriba abajo, que me insisten que en Estados Unidos está normalizado, que aquí somos unos mojigatos, que aquí lo que no queremos es que la gente sea feliz y que en Estados Unidos y en una buena parte de América es absolutamente normal la terapia de reemplazo de testosterona con el mero hecho de que el cliente paciente la solicite y punto? A ver, los efectos adversos de la testosterona están ampliamente documentados y su reducción de longevidad también. Ya tenemos por ahí los estudios de series de casos de Corea, por ejemplo, que disponen de amplia información de varones que fueron castrados en su día y se demuestra cómo la ausencia de testosterona prolongaba la longevidad en un promedio de 14 años. Entonces, por una serie de modulaciones epigenéticas que han sido estudiadas con detalle en otros mamíferos, pues sabemos que la testosterona va acortando
lo que es la información genética con las sucesivas mitosis, aparte del envejecimiento vascular y demás. Entonces, meterse al consumo de química o a una TRT generosa es algo que hay que decidir con mucha cautela. Hay que plantearse qué beneficios me va a aportar esto y qué va a ser de mí en el futuro con esto. Es como cuando una persona joven, un chavalín, empieza a hacerse algún ciclo. Yo le preguntaría, ¿qué va a ser de tu vida después? Tú sabes que si Sí, tú empiezas a tomar química o a introducirte en una TRT, tú vas a depender de esto para siempre. Si tú te crees que tú te vas a hacer un ciclo o dos o tres y vas a obtener un físico y luego lo vas a dejar, eso no va a ser así, señor. Tú vas a tener que estar dependiendo de la química el resto de tu vida, de ir al gimnasio el resto de tu vida y de los posibles efectos adversos el resto de tu vida. Es como una hipoteca vitalicia mm, que tú estás firmando. Es un contrato de por vida. mm, Vas a depender de ello. Una vez que tú estás metido en el bucle de la musculación, de la fuerza y demás, tú no vas a poder dejar esto nunca nunca. más. Por eso yo muchas veces, cuando he hablado con gente joven muy cercana y les aconsejo, le digo, mira, lo mejor que puedes hacer sería incluso déjate el gimnasio. Fijaos, ¿no os parece curioso que Sí, un endocrino os esté diciendo que no hagáis algo que es una actividad deportiva? ¿Por qué? Porque estoy viendo que ese joven en cuestión se está a punto de introducir en un bucle de lo que es la toxicidad sí, de este ambiente. Y como a mí mismo me ha pasado, porque a mí me preguntan claro, mucho, claro. y yo lo digo claramente, si yo pudiera retroceder al pasado, es que yo ni siquiera iría a pisar un gimnasio. Hay muchas actividades mucho más saludables y sobre todo a esa edad, que no digo que una persona de más de 40 o 50 años, pues le puede venir bien el tema de la musculación para prevenir la sarcopenia y demás. Pero cuando tú tienes 20 años, no necesitas estar perdiendo el tiempo en un ambiente tan insano como es un gimnasio. Hay muchas actividades deportivas y que también facilitan la socialización y el trabajo en equipo, muy alejadas de este ambiente tan hostil y tan tóxico que muchas veces conduce por redes sociales y por amistades y gente cercana al consumo. Y es lo que vemos cada día. Hace poco me estaba fijando en un grupo de chavales. En el gimnasio donde entreno hay un grupo de chavales que cada vez es mayor, se van, no sé, se van Sí, uniendo ahí nuevos fichajes y los ves cómo van mutando de manera en muy poco acelerada, tiempo. lo cual es claramente indicativo de que hay consumo de química. Y son chavales que tienen 17 años. ¿Sabes qué pasa, Rafa? Que si Josema, que tiene 21 o 22 años, va a estar en el Olimpia, hoy veía el vídeo de un chaval con 19 que de los 19 a los 20 había mutado de tal manera que ya parecía una persona de 37, 38 años. Esa parte habría que valorarla, ¿no? Si además hay un contexto social en el que, bueno, ven que estudiar no prácticamente garantiza nada más que tener el título y es muy difícil ejercer de lo que estudias, y ven ese sentir generalizado de una sociedad que va a la deriva, claro, ¿cómo le dices a un chico que no lo haga y que además piense en cuando tenga 60 años? Esa parte yo la doy por perdida, es como picar en acero porque no podemos hacer nada mientras salgan esos vídeos tan masivos. Estamos hablando de stories que tienen 15, 20 millones de visualizaciones de un chaval de 21 años que puede perfectamente estar en el Olimpia el año que viene, ¿no? Es que no podemos competir con eso y además los ingresos, la fama. Me dicen muchos chicos jóvenes en el gimnasio, yo bromeo con estas cosas, es que o estás fuerte o no existes. Ya no es que simplemente estés sano y que tengas dos brazos, dos piernas y puedas hacer lo que tú quieras. Y puedes hacer tu entrenamiento de fuerza a cualquier edad, pero con una pretensión de verte lo mejor posible dentro de tus capacidades. Es que el mensaje no llega bajo ningún concepto
Y bueno, pues quedamos en eso, en viejo random, yo más viejo que tú, pero un mensaje de, bueno, esta gente está fuera de sitio, no entiende, no han sido capaces de disfrutar la vida y entonces ahora les jode que nosotros la disfrutamos. Es como te digo, picar en acero. Y yo me pregunto o reflexiono en voz alta cómo podríamos lograr que hubiera una información que tuviese al menos un peso similar. Yo estoy intentando recopilar vídeos, imágenes de problemas de salud derivados de esto y no sé si la red me lo va a permitir ponerlo, ¿no? Eh, ¿Tú crees que se les puede decir algo más allá de lo que se ha dicho hasta ahora? A esos chicos, por ejemplo, que tú veías en el gimnasio. Es muy difícil, es muy difícil. Simplemente insistir en los problemas que conlleva, en los efectos adversos y sobre todo insistir de manera sutil, no decirles que lo hagan bien, Ujú. obviamente, pero insistir de manera sutil en las dosis tan excesivas que les están recomendando, para que al menos, si van a tomar decisiones, que se den cuenta de lo que están haciendo y que se den cuenta de a ver qué productos les están recomendando. Ujú. A mí en el gimnasio, bueno, yo suelo ir vestido bastante discreto y bueno, pues también pues hay Sí, gente, mira, el viejo random este tal. hasta que te Pero ven. bueno, pues, alguna vez hago la prueba y me quito la camiseta y entonces ya empieza a acercarse alguno. Sí, Y curiosamente, lo primero que te preguntan es por química. claro. Esta semana uno se me acerca y me pregunta sobre una molécula rarísima que es un péptido. Ujú. Uf, Y que no palabra de sé moda ahora. quién le ha recomendado el péptido tal, porque tal y cual. Y digo, mira, chaval, no me conoces de nada, vienes aquí, Mm. me preguntas por una molécula que te informo, ya que me has preguntado, te voy a informar que no te puedo dar consejos de uso de esto, porque tienes que saber que esto no está testado en seres humanos, no hay estudios de seguridad. Sí. ¿Qué clase de preparador te ha recomendado eso? Unas cosas y el chaval lo pregunta tan normal, como si te estuviera preguntando dónde te has comprado esas Sí. zapatillas. Permíteme, Rafa, que te diga una cosa. ¿Sabes qué preparadores? Los que se burlan de los médicos que no saben cómo pautar esas dosis masivas de esos medicamentos y que encima, lo que te decía al inicio del directo, como que se os echa en cara, que no estáis preparados para esto. Entonces, claro, ellos se tienen que buscar la vida. Dado que tienen todo el derecho del mundo a tomar esos fármacos y desear el físico que quieran, que nadie les debe decir nada, y creo que estamos de acuerdo, pues ellos se lo tienen que buscar. Dado que vosotros no os ponéis las pilas, pues lo hacéis. Y entonces, ¿qué ocurre? Que aparece una comunidad de médicos underground que les importa tres cojones sus juramentos y sus responsabilidades. Y efectivamente, como digo en muchos vídeos, igual que hay policías y jueces corruptos, pues también hay médicos que les importa una mierda todo. Y entonces, pues claro, entre esos culturistas, esos usuarios de química y esos médicos, sí que van creando un cuerpo de conocimiento que efectivamente tiene valor, no lo voy a negar, pero tiene valor pues como los experimentos que se hacían con población humana en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, esas atrocidades. Entonces, esa sensación de seguridad de que sí que hay unos médicos underground que tienen el valor de afrontar lo que vosotros no tenéis el valor de afrontar y que están preparados, pues son los que les están dando esa cobertura moral a estos usuarios. Y además, solo hay que ver a muchos culturistas en las redes hablando en directos con esa autosuficiencia en el uso de los fármacos sin ser médicos, ¿no? Y a mí eso me aterra, ¿no? Porque son personas que igual tienen otras carreras, tienen un discurso muy sólido para quien no sabe nada, porque esto es importante entenderlo. Si el conocimiento es infinito y yo sé uno y tú sabes cero, uno entre cero es infinito, pues yo es infinito para ti. Entonces esta gente joven y no tan joven, pues les da una credibilidad a estas personas no médico que acojona, ¿no? Entonces es algo que es de agradecer por tu parte, porque yo a todo el mundo que me pregunta le digo, vete a ver el vídeo que subiste el otro día de las dosis, que a partir de ciertas dosis eso ya no chuta, como que ya no funciona, como que no pega, que es una expresión que tú dices, ¿no? Entonces tienes a Mejías diciendo que hay una dosis por kilo y persona y entonces un tío de 100 kilos pues tiene que estar en 1 gramo a la semana. Y se pasan por el forro los cojones que tú hayas mostrado un estudio riguroso de que eso, a partir de ciertas dosis, es absolutamente asumir unos riesgos innecesarios. Pero es que lo peor de todo eso es que como lo compran en el mercado negro, no sé qué proceso intelectual divergente
te lleva a pensar que, bueno, yo calculo que esto es 2 veces menos de lo que pone y me lo pongo, ¿no? O sea, ¿qué persona se pondría un fármaco en el mercado negro a mayor dosis por si acaso es menor, ¿no? ¿Qué me puedes contar de todo esto? Me voy a tomar un paracetamol porque me duele la cabeza. Bueno, me voy a tomar 3 o 4 por si acaso, Por ¿no? si acaso, ¿no? Claro. Pues a ver, hay un concepto erróneo generalizado sobre las dosis de química y las ganancias musculares. La gente cuando ve un culturista grande o un profesional piensan que eso es debido a las dosis o a las cantidades de compuestos. Y esto tenéis que entender que no es así, que los culturistas grandes o masivos o profesionales o destacados o llamativos, los grandes culturistas que veis que son así, es porque su genética lo manda así. No están así porque han utilizado gramos y gramos y gramos, que algunos los habrá utilizado, claro que sí, pero a lo que voy es que un tío convencional que no está dotado de una genética muy especial para eso, por mucho que se inyecte toda la farmacia entera, nunca va a estar así. Vosotros, la mayoría de los que estáis viendo aquí, por mucho que os metáis la farmacia entera, pues no vais a ser Paco Bautista, no vais a ser Calderón, ni vais a ser Ronnie Coleman. Es que es imposible. Entonces, estas personas que han sido culturistas o son culturistas prominentes, no es por la cantidad de química, es porque hay detrás un trabajo de años muy extenso y una genética con una respuesta muy favorable y muy constante a la química que la mayoría de seres humanos no exhiben. La mayoría de personas no tienen esa respuesta y por eso es tan fácil frustrarse y terminar aumentando las dosis y los Claro. compuestos. Fijaos, la mayoría de usuarios aficionados siguen una trayectoria muy similar. Todos empiezan creyendo que es la dosis la que les va a dar Ujú. ese toque de incremento muscular y luego se pasan meses o años buscando el compuesto o la combinación idónea o mágica. Siempre están buscando combinaciones, fármacos exóticos. A ver si no he Sí. probado la trembolona hexahidrobencilcarbonato, a ver si al mezclarla con tal otro éster, a ver si la mezcla de 4 ésteres de testosterona, a ver si la tritren, porque trae tres trembolonas distintas, o ahora he visto que en el mercado han sacado la trestolona, que pone en el marco teórico que es 100 veces más potente que la testosterona, y bueno, van así introduciendo, no porque resulta que los profesionales Sí. descubrieron que con la hormona de crecimiento, al añadirla, eran masivos. Venga a añadir hormona de crecimiento. Pues vamos a... Y entonces te das cuenta que van haciendo un incremento de número de compuestos y de dosis brutal y no han conseguido ser ese culturista llamativo que querían ser, ni nunca van a serlo. Porque eso al principio Sí. se da uno cuenta si vale para el culturismo o no. No hace falta usar compuestos raros ni usar nada raro. Con que uno utilice testosterona ya va a saber cuál es Sí. su respuesta muscular y si está dotado genéticamente o no. Así es. Entonces, quería dejar claro eso, Sí. que Sí. hay una perversión del mensaje de lo que es el efecto de la química, la dosis, la cantidad de compuestos y el tamaño muscular o el convertirse en un culturista prominente. Total. Aprovecho y lo repito, ir a ver el canal de Cerezo donde habla de esos dos temas. Uno de ellos era el de que a partir de cierta dosis ya no pega, esa es la expresión que utilizaba y que me gustaba mucho, y la otra que no estar en rangos altos alarga la vida, lo que la acorta es estar en rangos muy bajos y que haya enfermedad. Eso es otro de los mantras que se está últimamente defendiendo en las redes, que hay que estar en el rango alto automáticamente para que con un poquito de verdad el mensaje funcione. Se coge personas totalmente sedentarias, con exceso de grasa corporal y con rangos muy bajos, y entonces pues se ve que efectivamente la mortalidad es mayor. Y con eso directamente se hace un espejo y dices, ¿ves? Los que están con rango alto pues viven más, ¿no? Es decir, la ciencia se prostituye de tal manera que cogiendo 4 o 5 pinceladas de verdad,
se crea una gran mentira, que una parte de la población que ha decidido ser analfabeta, porque yo entiendo que el que no ha tenido acceso al estudio y a la educación, pues es una víctima, evidentemente, pero hoy en día, con los conocimientos que tenemos en Internet, es querer enfocarte en una información o querer enfocarte en otra. Una persona que dedique el próximo mes de su vida a verse cada día uno de tus vídeos, si no lo tiene claro, pues ya tiene un problema. Y si encima estamos haciendo directos, que tú estás saliendo en montones de directos y se pueden preguntar cosas, y luego además también hay otros divulgadores que lo explican de manera muy básica, es querer. Mi opinión es que hay un sesgo y la persona no quiere que le digan que le perjudica. La persona quiere creer que se va a poner fuerte, y eso es lo que estamos viendo en el culturismo, que los cuerpos son todos iguales, que están todos igual de deformados, los mismos problemas en la cintura, los mismos problemas de varices, los mismos problemas en las pieles, que de verdad que parecen cerdos radiactivos, y eso en los 70, 80 no pasaba. Tú veías que todos tenían un punto de competición muy similar, o sea, los niveles de sequedad eran los mismos, los niveles de vascularización eran prácticamente lo mismo, y ¿quién ganaba? El que tenía una mejor estructura, los cuerpos más grandes, las mejores Vs, los cuerpos más proporcionados, y sistemáticamente ganaban. Hasta Haney, hasta Lee Haney, más o menos antes de que entrara Dorian Yates, prácticamente había una selección natural previa en los campeonatos. A partir de ahí vinieron personas con un tamaño brutal, seguía habiendo una selección natural, y yo creo que ya hubo un 2.0 en el uso de los fármacos, pero a partir del 2000 y poco ya lo que estamos viendo es gente sistemáticamente deformada. La búsqueda de la masa ha matado el culturismo, entonces se trata de ver tíos de 1,80 en 140 kilos, todo el año estando en ese tamaño, ¿no? Y ese es el referente vital, de tal manera que una persona que mide 1,75 y pesa 75 kilos y tiene un 12% de grasa es un flaco. Entonces, toda esta gente que está idealizando el culturismo está viendo como referentes a estas personas, ¿no? Ya yo creo que tenemos un problema de fondo brutal, y que desgraciadamente pues lo veremos en 10 o 15 años cuando sea imposible negar la evidencia de lo que está pasando, ¿no? Me gustaría, Rafael, por favor, hacerte alguna pregunta de las personas del chat, algunos temas que se salen un poco, pero que están dentro de tu ámbito y que son generalidades. Sí me gustaría de los seguidores. Carmen, te mandé una pregunta que dice: tengo 50, hipotiroidismo con 0,75 de levotiroxina y que entrena regularmente en su casa, mide 1,70, pesa 58, que solo come una vez al día. Eso yo creo que debes reflexionar por ello. Y no consigo bajar el porcentaje de grasa. ¿Qué recomendación le darías, no? Vale, recuerdo esta Sí, pregunta porque la he leído antes sí, y nos da datos antropométricos, y si no recuerdo mal salía un índice de masa corporal en torno a 20 o 21. Es sí, decir, sí. esta persona 58, 1,70, sí. está en normopeso. Ujú, Sin embargo, se queja de que entiendo que la distribución corporal claro, de la grasa le resulta insatisfactoria. Pues probablemente habrá que hacer primero una manipulación dietética, porque dice que hace años que está haciendo una ayuno, sola, sí, única ingesta al día. Creo que esto, si bien a alguna persona le puede resultar útil durante un sí, cierto periodo para perder peso y demás, o algún tipo de terapia que se quiera realizar, pero de manera habitual durante años no es buena no idea, considero oportuno o no es buena saludable idea. estar haciendo una única ingesta al día. Entonces, posiblemente ese metabolismo está bastante apagado, bastante enlentecido, y el entorno hormonal puede ser bastante desfavorable. Entonces yo inicialmente recomendaría a Sí, esta persona, que no conozco los pormenores, pero sí que recomendaría revisar el número de ingestas, que probablemente yo lo aumentaría a 2 o 3 como sí, mínimo, ya que está en una sola ingesta, si es por alguna razón concreta, y el tipo de ejercicio físico que dice que hace en casa, pues tal vez hay que revisarlo también, sí. aumentar la intensidad y hacer modificaciones para favorecer la retención de nitrógeno y esa lipólisis. Exactamente. Es que tú lo sabes perfectamente, Rafael, es que es muy difícil en una única ingesta meter los nutrientes necesarios para el día. Y entonces casi siempre hay una restricción. Y luego es cierto que a medida que nos hacemos mayores, igual que hay una resistencia anabólica a regenerar tejidos, también el aparato digestivo funciona
con menor ritmo, esa es una realidad, eso es el paso del tiempo. Entonces, claro, intentar meter, pues hombre, con tu peso, es que vamos así haciendo un cálculo de cabeza, es que esa persona, Carmen, no deberías estar en menos de 2.000 calorías. Entonces, es imposible meter 2.000 calorías y entonces si sistemáticamente estás en 900 o 1.200, ojo, que meter 900 o 1.200 calorías de comida saludable, ya acabas con la tripa como un tambor, eso hay que probarlo, ¿eh? O sea, que una persona intente llegar a unos macros y decir, incluso tomando grasas saludables, frutos secos, aguacate, aceite de oliva y algunos hidratos y proteínas, llegar a 1.000 calorías de golpe es complicado. Entonces, yo parto de la base, yo como dietista que veo muchos casos así, de que probablemente estés infranutrida y que tu cuerpo se esté peleando. Y algo que nos cuesta mucho aceptar es que el tejido graso, y tú esto lo puedes constatar, Rafael, se resiste, el tejido graso se resiste y hay veces que el cuerpo es capaz de doblegar y perder tejido muscular antes que graso con independencia de lo que nosotros quisiéramos. Es decir, uno tiene una especie como de referencia basal de grasa que se ve entre los 14 y 18 años y esos porcentajes el cuerpo se va a pelear por mantenerlos. Entonces, si juntamos cierta edad y restricción calórica, pues es la tormenta perfecta. Yo lo veo en ciclistas y corredores correos a pie, que es que cada vez van acumulando a los 50, 50 y pocos, cada vez más grasa corporal en la zona de los pezones, en la zona abdominal, porque el cuerpo se resiste, ¿no? Entonces, eh, animar a las personas a que el ayuno lo hagan si son asesorados por un profesional, ¿no? Así es. Así es. Y luego la otra pregunta que teníamos, bueno, de dos varones que son de una edad muy similar y bueno, pues simplemente están hablando de, te decía, uno dice TO44, testosterona libre 15,52, me cuesta un montón ganar masa muscular, ¿hay algo que pueda hacer? Y bueno, y como siempre, pues pregunta, pues por ejemplo, por algún suplemento, habla del boro o asumir lo que trae la edad. Igual no es tan drástico, ¿no? Lo de asumir la edad o ¿tú qué opinas de esto? A ver, primero recalcar que los niveles de testosterona libre hay que olvidarse de ellos. Ya he dicho en otras Sí, ocasiones que no son útiles, que es algo muy, muy variable, muy inexacto sí, y luego las decisiones de las guías están basadas en la testosterona total, nunca en la libre. Por lo tanto, yo pasaría un poco de fijarme en la sí, libre, aunque salga baja o limítrofe. La testosterona que nos indicaba este señor sí. es normal. Es un señor que hemos dicho unos 44 años, 44, ¿no? sí, Y entiendo que ya lleva tiempo entrenando. Si lleva tiempo entrenando y haciendo las cosas bien y sí, tienes ya 44 años, pues es posible que ya no ganes más masa muscular y puede ser que tengas que resignarte a disponer de la masa muscular que ya tienes. Si ya durante décadas has hecho las cosas bien, se supone que ya has llegado a tu pico de masa muscular a los 30 y algo años ujú, y ya por lo tanto sería difícil acumular más masa muscular de manera natural. Es sí. lo más razonable. Pero bueno, mantenerse igual o con salud a pesar del paso de los años, rebasados ya los 45, pues oye, es una bendición, ¿eh? Sí, mira, Steve nos dice que un mensaje para jóvenes y que también para todas las edades, tratar de maximizar la alimentación, el descanso y el entrenamiento y a partir de ahí uno está haciendo las cosas bien hechas. Que aún así se quiera hacer una analítica en profundidad, pues me parece muy bien y que hable con un endocrino y lo valore, ¿no? Pero que vivimos tiempos en los que no se asume el paso del tiempo, valga la redundancia, ¿no? A mí mucha gente me dice, Álvaro, ¿por qué tú no haces TRT? Digo, porque no siento que la necesite. El día que sienta que la necesite, por supuesto la haré. Pero verme envejecer no es una razón para que yo tenga que hacer una TRT, porque claro, algún día vas a envejecer sí o sí, ¿no? Y esa es una parte de la sociedad que me preocupa. Cortoplacista, hedonista, estrictamente basada en el físico, que por supuesto tiene su importancia, no lo voy a cuestionar, ¿no? Pero no podemos estar que personas de 45 años, que ni mucho menos son los comentarios de estas personas, se dejen llevar por otros creadores de contenido que a esas edades están masivos, ¿no? Yo tengo que competir, yo como profesional del entrenamiento y la dietética, yo compito con personas de mi edad que se ciclan, pero no son gigantes y tienen una tersura en la piel y una masa muscular que yo no tengo. Y entonces hay mucha gente de 45 o 50 que no están formados, que no tienen por qué estar formados y que son víctimas de los programas de entrenamiento de estas personas.
y que luego aparte tienen millones de seguidores, son virales y luego lo que hacen realmente es vender servicios que ellos no dan. Ellos no dan el servicio de asesoramiento en entrenamiento y alimentación, lo da pues un segundo espada o lo da una aplicación o algún tipo de herramienta, ¿no? Pero ¿qué también le podemos decir a estas personas de cierta edad que quieren verse como si tuvieran 20 y que sienten que en este momento de la historia en Occidente acomodado es lo normal? Que claro que con 60 hay que estar como si tuvieras 30, ¿no? ¿Quién somos nosotros para decirles que no? Claro, yo les diría que empezar a intentar optimizar el físico con más de 40 años mediante el uso de química, pues va a conllevar una serie de complicaciones que ya las hemos comentado antes. Entonces es otra vez vuelta a lo mismo. Sí. Es afrontar las complicaciones y encima con mayor edad que pues no sabes cómo tienes la tensión arterial, no sabes cómo tienes la próstata, no sabes cómo tienes el hígado, no sabes cómo tienes el corazón. Ujú. En fin, empezar a usar química a ciertas edades que sí que se ve gente, y encima gente que probablemente ha sido sedentaria o no ha hecho grandes esfuerzos físicos a lo largo de Ujú. la vida, pues empezar de manera brusca con todo esto después de los 40 años, lo veo muy poco acertado. Sí, efectivamente. Pero bueno, es normal porque estamos en un contexto social donde lo físico cada vez tiene más predominancia. Ya vemos que los jóvenes no le dan ningún tipo de valor a todo lo que sea de índole intelectual, Sí. aprendizaje, lectura. A nadie le interesa nada, pero vamos a ver, si no sabes ni lo que es el Tratado de Tordesillas, pero sí que te sabes combinar no sé cuántos ciclos de Oh, anabólicos. qué horror, qué horror. Es un despropósito y encima Absolutamente. todo lo que se quiere conseguir Para allá. con mucha facilidad, de la noche a la mañana, lo quiero todo ya. Ujú. Y esto está conllevando una deformidad de la sociedad, un caldo de cultivo donde basta que aparezca ese estímulo para que tanto, como lo llamaríamos? Una especie de huérfanos intelectuales, Total. huérfanos Sí. humanísticos, La verdad que es muy eh, buena expresión, ¿eh? que se tienen que acoger a algo, y aparecen esta serie de referentes donde encuentran una manera de identificarse, de apoyarse, de sentir que están haciendo Sí, algo, inclusión social. Hay muchos chavales y no tan chavales, sí, bastante mayorcitos ya, sí. que tú les quitas el gimnasio o el mundo de la química, su vida se queda ¿en qué? En Absolutamente nada. vacía. Entonces esto no puede ser y esto Efectivamente. no se puede consentir que ocurra. Sí, al menos Pero tenemos que claro, eso combatir ya, y dar información. Hay que combatir, Rafael, hay que combatir. Mm. Mira, voy a leer un comentario que seguro que agradecerás, que dice el Gómez: yo le estoy muy agradecido al doctor Rafa porque siempre estuve rondando la cabeza el probar algún ciclo, pero gracias a escucharlo me he dado cuenta que no merece la pena. Es que una persona desconozco la edad que tiene, ¿no? Pero cualquier persona a cualquier edad que normalice sus hábitos saludables y coma mejor, duerma mejor y entrene lo que pueda, se va a sentir también en tan poco tiempo que su percepción de la realidad va a cambiar. Es cierto ese concepto de lipotoxicidad que, que sobrepasa al cerebro. Es decir, esa persona que está sedentaria y con exceso de grasa corporal y que no tiene esas mioquinas maravillosas que le están diciendo al organismo todo va bien, piensa peor. Yo sé que esta parte cuesta entender, pero yo tengo muchos clientes que en 2 o 3 semanas simplemente caminan, empiezan a hacer un poquito de ejercicio, comen algo mejor y dicen, joder, es que peso lo mismo, no me noto más fuerte, pero es que veo la vida de otra manera. Entonces, el estímulo es lo que dice Steve. Hay que promover como sea, entrenar, fuerza y resistencia dentro del margen de cada uno, por supuesto, adaptado, comer lo más saludable posible dentro del presupuesto y de que sea sostenible, y dormir lo mejor posible y socializar también, ¿no? Si esas 4 patas se trabajan suficientemente, sin locuras y sin obsesiones, pues mucha gente dejaría de
de querer ciclarse. Ya termino antes de pasar al siguiente tema. Me decía hace poco una persona que, bueno, yo le estoy entrenando y está pasando una enfermedad dura y le tocaba un ingreso y me manda un WhatsApp, me dice, bueno, de qué estaba haciendo, no sé cuánto, tal, y le digo, pues estoy aquí trotando por un bosque que está lloviendo, un bosque cercano al hospital, ¿no? Y me dijo, pues terminas teniendo trato con los clientes pacientes, ¿no? Trato de amistad. Y me dice, daría todo lo que tengo, dice, daría el coche que está en el parking ahora mismo por poder estar ahí corriendo. Entonces, claro, cuando las personas dicen yo asumo los riesgos de la química, yo, perdonar la vehemencia, digo, no, gilipollas, los riesgos no se asumen las consecuencias. O sea, que estemos en este momento de la sociedad teniendo lo básico para ser felices y no siendo felices porque no tenemos un cuerpo musculado, hay que hacérselo mirar. Porque hay ahí miles de personas que lo darían todo por tener esa situación, ¿no? Entonces hay que repetirlo mucho, hay que hacer insistencia, hay que hacer una cruzada. Yo lo veo así y sé que me pongo muy, muy vehemente. Y tenerte aquí pues me da autoridad moral para decir, oye, una persona preparada os está diciendo las cosas como son. Y afortunadamente, solo hay un comentario, pero vamos, yo sé que hay mucha gente que viendo tu contenido se lo va a pensar dos veces, ¿eh? O sea que gracias por lo que haces, que de momento tienes poca repercusión como yo, somos randoms, pero ojo, que nunca sabemos cómo da la vuelta a esto y de repente pues igual ganamos la cruzada. Yo lo voy a intentar, y me encantaría que sigas tú ahí con tu canal a tope. El tema de la necesidad de TRT también lo quería comentar porque es interesante Mucho, mucho. que hay mucha gente de más de 40 años que se creen que necesitan una TRT y se creen que tienen hipogonadismo porque ven toda esta información o hacen algunos cuestionarios en línea y los resultados les Sí. sugieren que puede tener hipogonadismo. Y hay mucha gente que termina en la consulta pues pensando que sus síntomas son relativos a un posible hipogonadismo. Ujú. Y cuando les informo de que todos los parámetros analíticos hormonales son normales, se muestran sorprendidos, a veces incluso ofendidos, y yo les tengo que decir, pero vamos, ¿no te alegras de que te diga que estás sano y que tu analítica está toda perfecta? ¿Cómo es que no te alegras? Sí. Es tal la expectativa que tenían, que tienen en la cabeza la idea, la visión de que recibir una TRT es algo tan bonito o tan agradable, tan beneficioso, que privarlos de ella parece que el Claro. médico está yendo en su contra. Excelente. Y a veces les cuesta entender que tienen una analítica normal. Y la mayoría de las veces todos esos síntomas que son tan inespecíficos no son debidos a un hipogonadismo, son debidos pues al estrés de la vida, Exacto. al cansancio de la vida, que les ha sobrepasado, hay unos malos hábitos higiénico-dietéticos y ya está. Y lo que hay que empezar a trabajar es desde cero. Trabajar la dieta, trabajar el ejercicio, el descanso, el estrés, el entorno, etcétera. Pero no es una cuestión de empezar a poner hormonas y esperar que la gente mejore. Que esto es otra patraña que están Total. utilizando muchos o algunos médicos para pautar TRTs a pobres incautos que van ahí con la ignorancia merecida de una persona ajena a este mundo, solicitando ayuda y terminan con una pauta de TRT, encima habiendo pagado un ojo de la cara. Total, es así. Voy a hacerte algunos comentarios del chat. En este caso es de una mujer. Hay una pregunta en la que ya se pregunta concretamente productos y demás. Yo ahí quiero hacer una observación, por favor. No se le puede preguntar a un médico, no hablo del comentario en concreto, sino en general de otros que he recibido, no se le puede preguntar a un médico que dé una respuesta a algo en un directo sin que vea toda la trayectoria del paciente y que se posicione, porque lo único que puede hacer es generar todavía más ruido y afortunadamente el doctor Cerezo pues no, en su ánimo no está a hacer eso. Pero sí os pido por favor que entendáis que igual que a mí en un directo me podéis preguntar que qué es mejor si hacer full body o wader y yo puedo más o menos decir unas generalidades que no van a afectar, cuando hablamos de temas médicos no se puede responder con dos líneas de pregunta a una problemática importante. Eso es así, ¿no? Dicho esto, bueno, pues si nos preguntan sobre terapia de reemplazo en la mujer para
entrar en la vejez de una manera, digamos, más saludable. Hay mucha menos información de mujeres, está todo copado por el cuerpo, buscando la estética de cuando tenías 20 años en hombres de 50, pero es verdad que se habla poco de las terapias de reemplazo en mujeres para una cuestión de salud mental, ¿no? ¿Qué opinión tienes, por favor? La terapia de reemplazo en la mujer es algo muy controvertido porque cuando revisas la literatura, pues se dispara el riesgo de cáncer hormonodependiente, ¿no? Pues como es el cáncer de mama o el cáncer de endometrio. Entonces esta es una cuestión que siempre te tira para atrás a la hora de pautar este tipo de tratamientos. Si bien en algunos casos puede haber cierta mejoría, cuando son casos muy graves, en algunas ocasiones también pautamos TRT en mujeres perimenopáusicas o posmenopáusicas, pues puede haber una señora que te comenta, pues, un ejemplo, pues que tiene una pareja nueva, que quiere seguir un ritmo de vida muy activo y que ese hipogonadismo, pues bueno, le está provocando pues una atrofia y sequedad vaginal, una ausencia de líbido, que le está condenando y limitando mucho el conocimiento lo que es afianzar su nueva pareja, que tiene problemas además de osteoporosis, en fin, una serie de repercusión muy importante. Se le informa a la paciente de los riesgos que esto conlleva y pues hay algunas pacientes que asumen ese riesgo, pues bueno, pues te puede firmar un Sí, consentimiento informado o no, eso ya son cuestiones legales que no sí, tendrían por qué venir al caso, pero también hay que tenerlo en cuenta. Y si asumen esos riesgos y quieren probar durante una temporada a ver si mejora la calidad de vida, pues se puede probar. sí. Igual que digo en el hombre, Ujú, si realmente está indicado porque hay un hipogonadismo claro. analíticamente comprobado y la calidad de vida está tan mermada, pues ahí sí que se puede correr un riesgo, pero siempre bajo criterio médico especializado. Sí, eso Entonces, sé lo que es. terapia de reemplazo en mujer entraña unos riesgos añadidos por el tema de cáncer, pero se podría hacer. Pero Ujú, claro, si yo te pregunto y me dices, mi abuela tuvo cáncer de mama, o mi madre y mi tía tuvieron cáncer de mama, y a mí me quitaron no sé qué lesión sí. intraepitelial en el cervix, pues, pues no, pues tú no. Ujú. Hay que individualizar siempre. Totalmente, sí. Vamos a leer alguna cosa más. Em, Me dice Sergio Martínez, Alex Roca dice que deja la química. Ya he hecho el vídeo, luego lo subo. Ya me he currado el vídeo de mi reacción. Bueno, lo de Roca, yo creo que es casi entrañable. No sé qué opinas tú. Para mí es un chaval, sinceramente, salvo que desgraciadamente está blanqueando la química y está mal orientado y mal relacionado. Yo es un chaval que le tengo aprecio. Fíjate que no le conozco y le tengo aprecio, ¿no? Y es un cabeza loca, ¿no? ¿Tú qué piensas? Dice que ha dejado la química, que ya la deja y que quiere ser padre. Pues un chaval muy inestable, como hemos visto, Sí, que no creo que sea mal tipo, no, pero bueno, pues creo que tiene un cerebro poco amueblado, un nivel cultural o intelectual bastante limitado claro. y bueno, pues el chico pues va haciendo lo que puede para solventar su vida y ya está. Ha encontrado un negocio en esto y poco más. Claro, la verdad es que sí. Oye, hay otra pregunta aquí también de Salseo que dice Justiciero Romero, que es muy activo, dice siempre, me gustaría saber qué opináis sobre la Escuela de Culturismo Natural de Roberto Morosi, sin ánimo de polemizar. Yo no me creo nada. Bueno, una cosa es la escuela y la formación que él da, y otra cosa es si nos queremos creer a los culturistas naturales. Em, ¿Tú tienes más o menos idea de lo fácil que es saltarse un control antidoping básico? Porque, claro, em, cuando dicen que se le pasa un polígrafo a alguno y que se les hace un test de orina a alguno, pues claro, de ahí a decir que esa competición es natural,
que ya sé que me van a echar en cara que tampoco se le hace un test antidoping a los 200 ciclistas que parten del Tour, pero bueno, ellos sí que tienen test sorpresa y lo que llaman los vampiros, en fin, que se arriesgan bastante y cada vez que cae uno, pues cae una estructura económica de muchas decenas de millones, ¿no? Pero claro, mientras se defienda que son naturales, pues porque hay algún test aislado, pues no sé qué piensas tú de esto. Es muy sencillo eludir los controles antidopaje. Sí, Luego también, a ver, el culturismo natural, en mi opinión, es una patraña que en cierto modo puede generar frustración, pero mira, mirando lo positivo del culturismo natural, por lo menos no están ensalzando ni promoviendo el uso de químicas. exacto. Es con lo que me quiero yo quedar del culturismo natural, que por lo menos esa faceta, bueno, lo que están haciendo, lo que quieran hacer, lo hacen de manera discreta, en privado, no lo airean por ahí, pues muy bien, que hagan lo que quieran. Ya el grado de honestidad y sinceridad del producto que están vendiendo, eso ya es debatible, pero como digo, me quedo con lo positivo, que es que no están La verdad que promoviendo sí. el uso de química. Te doy toda Pero también la razón. recordar que jugando con los tiempos medios de vida es muy Claro, fácil claro. eludir controles. Luego también habría que ver qué controles, cómo y quién te los hace, Efectivamente. porque hace tiempo que no veo vídeos de esta gente, pero uno de los que vi hace unos años vi que entre unos y otros quedaban para recogerse la orina en la Sí. casa de uno. Eso no tiene nada de seriedad. Es delirante. Te da- Un control básico para encontrar anabolizantes, como puede hacer la WADA, solo el coste de la logística se va a unos 1.200 euros él. Entonces me cuesta creer que una asociación de culturismo que no es ninguna institución pública pueda costear 5 o 6 controles en un campeonato en el que a lo mejor compiten 200 personas en todas las categorías. Es que es de risa, ¿no? Entonces, yo viendo físicos del último campeonato del mundo, había físicos que digo, mira, yo pongo la mano en el fuego porque esa persona no es natural, ¿no? Y luego también en el ámbito de la ciencia se está hablando mucho de los mionúcleos y de cómo las personas, una vez que desarrollan masa muscular, producto del uso de derivados de testosterona, esa ganancia muscular en una parte se queda para siempre. Hasta el punto en que en ciertos fármacos se está considerando que ya sea, digamos, una sanción de por vida con las personas que han utilizado estos fármacos, porque con la EPO, por ejemplo, no se está viendo que una persona que deje de tomar EPO un año después mantiene los efectos. En cambio, con los anabolizantes sí. Y bueno, lo estamos viendo también en otro tipo de competiciones que son polémicas y que tú has hablado en alguna ocasión, ¿no? Pero es que es tan fácil con una persona que se está aplicando la testosterona, por ejemplo, en un gel, es tan fácil saber que X día te van a hacer un control que con simplemente dejar de usarlo un tiempo y aún así te beneficias de lo que has logrado, pues claro, pierde rigor totalmente. O sea que sí que tiene un punto de patraña, que en ningún caso estoy diciendo que la gran mayoría se dopen, pero que el control que hacen se lo puede saltar cualquiera que tenga dos dedos de frente, ¿no? Entonces, pues creo que juega en su contra el decir que hacen estos controles. Claro, y también es un poco lo que dices tú de la memoria muscular, entre comillas, ¿no? Total, ese es el término que se Y empleaba, claro. si yo el año pasado me hice 2 ciclos, vale, este año soy natural, Claro, pero tengo esa ventaja sí, de los 2 ciclos que me hice el año pasado, ¿entiendes? Y total, eso no te lo va a quitar nadie. claro, Y no es mesurable con ninguna técnica. sí. Entonces, Ahí es complicado, ¿no? Fíjate, aprovecho para que no se piense que solo estamos en el lado de no, 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 que cada uno haga lo que le dé la gana, pero es que otra de las cosas que me dicen con frecuencia es, oye Álvaro, si yo me hago 2 o 3 ciclos y ya nunca más, claro, yo me quedo con una parte de esas ganancias. Claro, ¿qué le dices a la persona? Pues le digo, pues mira, efectivamente, hay personas que sí se van a quedar con una parte de esas ganancias. Claro, ¿cómo le claro, si dices a que no lo haga, ¿no? Como estrategia de voy a intentar coger 3 o 4 kilos de músculo que nunca hubiera cogido. Esas personas que están en ese punto que me dicen, Álvaro, es que ya llevo 3 años, que no mejoro, es verdad, llegamos a un tope de madurez muscular. ¿Tú ves, por ejemplo, Rafael, que los récords de 100 metros lisos se vayan mejorando toda la vida? No, y los de halterofilia no. Un tío tiene una ventana de oportunidad y en 4 o 5 años
ya no mejora más, ya se están debatiendo durante su carrera deportiva en pequeñas subidas y pequeñas bajadas, pero no se está mejorando constantemente. Pues con la musculación pasa lo mismo, alguien que entrena fuerte y bien y descansa y come, en 4 o 5 años ya ha logrado la masa muscular que razonablemente podría lograr. Nada tiene que ver con el que va, viene y dice que con 50 está mejor que con 30, claro, porque nunca estuviste fuerte con 30. Entonces esa persona me dice, ya Álvaro, pero yo ahora me hago en los próximos 2 años 4 ciclos muy separados, con postciclo y no sé qué, igual pillo los 3 o 4 kilos que me permiten estar como yo quiero, ¿no? Y yo no tengo respuesta y le digo que, oye, que decida cada uno lo que quiera, pero sí me gustaría aclarar que si uno va a decidir tomar estos fármacos, que tenga dinero, para que se gaste todo el dinero en los mejores médicos que le puedan realmente decir si es candidato a esto. Pero claro, cuando yo voy a la consulta y te digo, mire, tengo la testosterona baja, efectivamente la tengo, hay una industria y una seguridad detrás que me va a decir si efectivamente yo soy candidato. Y eso vale un dinero que lo paga el contribuyente, lo pagamos todos afortunadamente que existe el servicio. Pero cuando a mí me dicen lo que me costaría en un privado acopiar toda esa información para ver si de verdad yo no voy a tener un riesgo incrementado, pues claro, me acojono con la cifra y digo, no, pues me voy al mercado negro y Dios dirá, ¿no? Esa parte también es preocupante, ¿no? Pero, ¿qué le podemos decir a la persona que dice, oye, yo quiero asumir el riesgo porque igual cojo esos 3 o 4 kilos y ya juro que no vuelvo a tomarlo nunca? Es una gran incertidumbre porque no tiene la seguridad de que no va a necesitar o que no lo va a hacer nunca más. Y luego, el precio siempre se va a pagar. Nadie va a hacer ciclos y va a salir de gratis. Hagas un ciclo, dos, tres, los que Sí, hagas. De algún modo lo vas a pagar en consecuencias. Alguna consecuencia va a haber, siempre. Consumir química nunca es gratuito. claro. Lo menos que te puede pasar es que tengas problemas de índole íntimo, que tiene una gran repercusión, Muchísimo. pero es lo menos grave, por decirlo de alguna manera. Perfecto. No te quiero quitar más tiempo, Rafael, salvo que tú quieras comentar alguna cosa. Hemos tratado los temas que ha habido en el chat. Yo creo que ha sido interesante. Hemos tratado de ser objetivos. Siempre habrá el que piense que estamos en contra de las libertades. De verdad es que hay mucho tonto y no son capaces de diferenciar entre que sí, tú eres libre de hacer lo que quieras, pero que lo deseable es que estuvieras informado y quien te informa no te informa de verdad. Esa es la realidad. Ojalá viéramos esos vídeos en los que vemos todas las consecuencias, ¿no? Y entonces sí podríamos hablar de que la persona está razonablemente informada, ¿no? Pero que no tenemos nada en contra de que no usa nada, que cada uno haga lo que quiera con su vida, simplemente que parece inteligente informarse. Claro, si no estamos en contra del uso de química, porque siempre han existido profesionales en todas las disciplinas deportivas que así lo han hecho, por todos es Sí, conocido de sobra, pero nunca se han dedicado a airear ni a inducir públicamente a otros su consumo. sí. Y nada más, pues si eso es todo, gracias por invitarme a tu Hombre, por canal. favor, muchas gracias a ti. Cuando tú quieras que lo hagamos en tu canal o hablemos de otros temas, yo encantado de formar piña con los que estamos en el lado bueno del fitness, porque hay un lado malo. Y el que diga lo contrario es que quiere ver las cosas de la manera que las quiere ver, ¿no? Pues nada, pues muchísimas gracias. Nos vemos Un en el placer. próximo directo. Hasta ahora.